La serie del libro de Éxodo. Si toca el noveno mandamiento, hermanos, Éxodo 20, versículo 16. Este es el tema número 30. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, mis hermanos, esta serie es del libro de Éxodo y este es el tema número 30, que es el noveno mandamiento. No sé cuántos se saben ya los 10 mandamientos. Creo que ya para el tiempo, hermano, que tenemos, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, por lo menos, nos tendremos que saber los 10 mandamientos, hermano. Hemos estado haciendo mención, hermano, que el libro de Éxodo significa salida. Y hemos dicho que el libro de Éxodo vemos, o en el libro de Éxodo vemos varias tipologías. Por ejemplo, número 1, Egipto es una tipología del mundo. Número 2, Faraón es una tipología del adversario. Número 3, la esclavitud es una tipología del pecado. Número 4, Moisés es una tipología de Cristo. 5, el pueblo de Israel es una tipología de la iglesia. Y número 6, la salida es una tipología de la redención. Algunos comentaristas le llaman también a este libro de Éxodo una hermosa historia de redención. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios cuidó, protegió, defendió a su pueblo de una manera sorprendente. ¿Qué hemos visto en este libro? Bueno, hemos visto cómo Dios, hermano, ha mostrado su poder a Israel. Vemos cómo Dios ha tratado también con el corazón duro de Faraón, porque cuando hay corazones duros, hermanos, Dios trata de una manera fuerte los corazones duros. Y el Señor, hermano, azota a Egipto mandando 10 plagas, prácticamente dejó devastado a Egipto. Israel, hermano, ha experimentado muchos milagros. Israel ha experimentado muchos milagros, repito, que en la teología se llaman milagros como casos únicos, como el hecho de que se abra el mar. Pues son casos únicos, hermanos. Dios hace milagros con ciertos fines y propósitos. Hemos visto también que Israel, cuando sale de Egipto, Faraón persigue a Israel y llega el momento, hermanos, donde Israel se encuentra como en un callejón sin salida. Y a veces así nos pasa a nosotros. Por un lado está el ejército de Faraón y por otro lado está el Mar Rojo, y en ocasiones así nos encontramos como en un callejón sin salida. ¿Y qué hace el Señor, hermano? Les abre camino. Y muchas veces el Señor así hace con nosotros, nos abre camino. Entonces Israel, hermano, sale de Egipto, y después de 3 meses que Israel sale de Egipto, en el capítulo 19 de Éxodo, como lo hemos venido mencionando ya, llegan a Sinaí, donde, como hemos dicho, la estancia en Sinaí se hace un poco larga. ¿Por qué? Porque en Sinaí a Moisés se le da la ley y lo que conocemos también como los 10 mandamientos o el decálogo. ¿Qué significa Sinaí? Bueno, Sinaí significa lugar espinoso o zarza espinosa. Recuerda que ahí había muchas zarzas. Israel, hermano, es comparado con esa zarza donde el Señor habló con Moisés, esa zarza que no se consumía por el fuego. ¿Por qué algunos comentaristas comparan a Israel con esa zarza y que no se consumía por el fuego? ¿Por qué? Porque Israel, hermano, siempre ha sido difícil, ¿verdad? Ha sido como espinoso, algo difícil de sobrellevar. Y el Señor siempre lo ha tenido en ese fuego de prueba, ¿verdad? Que no se consume, sino que constantemente están en prueba. Ahora, los 10 mandamientos, mis hermanos, no solamente están en Éxodo 20, sino que también los encontramos en Deuteronomio capítulo 5, del verso 1 al 21, donde el Señor, a través de Moisés, les vuelve a recordar, o nos vuelve a recordar su palabra. El Señor les vuelve a repetir la palabra del Señor, les vuelve a mencionar su palabra. Es decir, es interesante notar, hermano, que Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, se cree que Moisés lo escribió años después del Éxodo.
Algunos creen que Deuteronomio se escribió en el mismo año cuando se escribió Éxodo, mas sin embargo otros varían y creen que se escribió 35 años después del Éxodo. Si usted checa las fechas en sus Biblias de cuándo se escribió, pues hay una variación ahí como de unos 35 o 40 años desde el momento en que se escribe Éxodo y desde el momento en que se escribe Deuteronomio. Es decir, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Otros creen que Deuteronomio se iba escribiendo conforme iban pasando los años. Es decir, cuando Moisés escribe Deuteronomio, el propósito de este libro era recordarles la ley a esa, fíjese bien hermano, a esa nueva generación que estaban por entrar a la tierra prometida, a esa nueva generación. Y esa nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida siempre había vivido en el desierto, siempre. Esa generación, hermano, nunca vieron las plagas, no conocieron a Faraón, no experimentó el milagro del Mar Rojo, solamente conocía desierto. Entonces, el propósito de Deuteronomio era recordarles la ley a esa nueva generación, ya que Moisés, hermano, está a punto de dejar el liderazgo a Josué. Se pregunta, ¿por qué Moisés les está recordando la ley? Mire bien, le está recordando la ley porque Moisés ha visto, ha mirado que este pueblo, a pesar de todos los años y de esta nueva generación, a través de los años siguen la misma condición espiritual. Fíjese bien. Pregunta, ¿por qué Moisés les está recordando la ley? Les está recordando la ley porque Moisés ha visto que este pueblo y aún esta nueva generación, a través de todos los años, siguen en la misma condición espiritual. ¿Cuál? Israel siempre ha batallado con su infidelidad. Israel siempre ha sido espinoso como esa zarza y Dios siempre, hermano, los ha estado metiendo a pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, que tipifica en este caso la zarza con el fuego. Los mandamientos para ellos, hermanos, siempre fueron gravosos, pesados, difíciles de llevarlos a cabo. ¿Qué nos enseña esto? Eso nos enseña que a pesar de que el Señor nos ha hablado, hermano, a través de los años, por no aplicarnos más a las cosas del Señor, podemos estar batallando con algo a través de los años. Puede ser nuestro carácter, puede ser una forma de ser, podemos ser espinosos de repente, hermano. Entonces, en Éxodo 20, hermano, el Señor le da los 10 mandamientos. Pero también vemos que en Deuteronomio, cuando Moisés está a punto de dejarle el liderazgo a Josué, en Deuteronomio les vuelve a recordar la ley a esa nueva generación, porque Moisés ha visto que los mandamientos a través de los años no los han podido cumplir. Han pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y no han podido cumplir esos mandamientos. Ahora, fíjese bien, hermano. Todos estos mandamientos que hemos venido hablando, de los 10 mandamientos, excluyendo el sábado, ¿ok? Porque el sábado no somos llamados a guardar. Todos estos mandamientos que hemos venido estudiando, quizás, hermano, a través de los años, los hemos venido escuchando. Los hemos venido escuchando. Quizá cuando llegaste a Cristo hace, 20 años, hace 30 años, hace 5 años, quizá una de las primeras prédicas que escuchaste fueron los 10 mandamientos. Llegaste a Cristo, te convertiste al Señor y escuchaste de los 10 mandamientos, porque también, hermano, ¿quién no ha visto esas películas que hacen? Aunque hay que tener cuidado con las películas, porque de repente hacen películas de Moisés y los 10 mandamientos y por ahí salen cosas extrañas. De repente sale por ahí Noé y nada que ver, hermano. Sin embargo, todos estos mandamientos, hermanos, que hemos venido estudiando, quizás a través de los años los hemos venido escuchando, pero también a través de los años podríamos estar batallando todavía, aún en este momento, en ponerlos por obra. Que se hayan pasado 20 años desde que te convertiste a Cristo y todavía, hermano, estás batallando aún en este momento de ponerlos por obra. Pregunta nuevamente, porque ¿quién no ha escuchado estos mandamientos? Ejemplo, ¿quién no ha escuchado cuando dice el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Y entendemos que ese mandamiento tiene que ver con no darle gloria a algo y de repente en el cristianismo se comienzan a idolatrar ministerios, pastores, un hijo, trabajo. No sé, hermano.
¿Quién no ha escuchado, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Y de repente hemos hecho una promesa y decimos, te lo digo delante de Dios, y no cumplimos. ¿Quién ha escuchado, no robarás? Y de repente una hermana te presta un traste y todavía, hermano, eso que te prestó un traste o algo, todavía tiene la mala costumbre de no devolverlo. Es decir, de una manera u otra conocemos estos mandamientos y hemos tenido años en las cosas del Señor y quizás todavía hasta este momento estamos batallando. Entonces no estamos muy lejos de ese pueblo, hermano. No estamos muy lejos de ese pueblo. ¿Por qué? Porque a ese pueblo se le dieron los 10 mandamientos, se le dio el decálogo y después de algunos años todavía Moisés tiene que volverles a repetir la ley, tiene que volverles a darle los mandamientos porque siguen en la misma condición espiritual, repito. ¿Y quién de nosotros no conoce los 10 mandamientos? Cuando nos convertimos, hace 20 años, hace 5 años y todavía hasta este momento estamos batallando en cumplir o en llevar a cabo estos mandamientos. ¿Sí me explico, hermanos? No estoy diciendo que no tenemos soluciones, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que examinarnos, yo, usted. Ahora, este mandamiento, hermano, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no es la excepción, porque ¿quién no se sabe ese mandamiento, hermano? ¿Y quién no ha batallado con este mandamiento? Lo que pasa es, como dicen por ahí, hermano, nos gusta parar la oreja, ¿verdad? Repito, porque este mandamiento ya lo conocemos desde hace años, quizás desde que nos convertimos, quizás este mandamiento lo conocemos desde hace 10 años, 20 años, 30 años, más sin embargo la pregunta es, este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, quizá a pesar de que ya lo conocemos a través de los años, se nos hace difícil guardarlo. Considero que todos los que estamos aquí en algún tiempo hemos fallado con este mandamiento de una manera u otra. Ahora, ¿qué tiene que ver este mandamiento? El mandamiento noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Bueno, en sí este mandamiento habla de la prohibición. ¿Cuál prohibición? No hablarás falso rumor. Esa es la prohibición. No hablarás falso rumor. Es decir, el pecado que se nos prohíbe en este mandamiento, en realidad es no hablarás falso rumor en el sentido de no dañar el testimonio de alguien. Es decir, fíjese bien, es decir, lo que se condena en el mandamiento es decir algo falso, algo que no nos cercioramos, algo que no estuvimos ahí, algo que no vimos y algo que no escuchamos, algo de lo cual no fuimos testigos. Ahora, la palabra falso es una palabra hebrea que tiene que ver con engañar, entonces está hablando del engaño. Pero ese engañar se entiende en el sentido de dañar el testimonio de alguien o de matar el testimonio de alguien, porque así también lo traduce la palabra hebrea. Como cuando alguien dice, no, es que por ahí se dice. Por ahí se dice. O dicen, a mí no me creas, por ahí se dice, a mí, yo nada más te lo digo, pero a mí no me creas. O por ahí lo vieron, o por ahí la vieron, o por ahí dicen las malas lenguas. Fíjate, hasta la frase esa popular, ¿no? Las malas lenguas. Entonces, este mandamiento, hermano, ¿cuál es el pecado de este mandamiento? La prohibición de este mandamiento. La prohibición es el engaño. El engaño. Es decir, cuando estudiamos este mandamiento, está relacionado con 3 cosas. Número 1, hablar la verdad. Número 2, la prohibición de engañar. Y número 3, la prohibición de no dañar el testimonio de alguien. Esto tiene que ver con lastimar, herir o matar. Fíjese lo que dice el texto, matar. Todo por ahí se dice. A mí no me creas. Por ahí lo vieron. Por ahí dicen las malas lenguas. Esa es la prohibición. No dar un falso rumor, del cual no viste, no fuiste testigo de eso. ¿Por qué? Porque si no, estamos engañando, estamos lastimando, estamos hiriendo, estamos matando el testimonio de alguien. Ejemplo, cuando Acab quiso la heredad de Nabot, Jezabel calumnió a Nabot, dijo algo falso de Nabot.
dio falso testimonio de Nabot con el fin de matar. La escritura en Primera de Reyes, capítulo 21, del 8 al 14, ahí lo dice. Mire lo que dice. Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Mire, se pusieron bien espirituales, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacalo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en esa ciudad, hicieron como Jezabel le mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos 2 hombres perversos, mire que lo menciona 2 veces, 3 veces los textos, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: a Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Mire lo que causó, hermano, la calumnia. Mire lo que causó hablar mal testimonio contra su prójimo. Hablar falso testimonio contra su prójimo. Mire lo que causó, hermano, dar falso testimonio contra su prójimo. Lo mataron. Es decir, Jezabel, hermano, tenía que dañar con engaño el testimonio de Nabot para quitarle su heredad. Y una vez que dañó el testimonio de Nabot, lo mató. Ahora, ¿qué significa Nabot? Nabot significa el que da frutos, el que brilla, el que tiene gozo. Fíjese bien. Entonces, este mandamiento de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio tiene que ver con dañar, con lastimar, con herir, con matar. Con matar. Ahora, en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 en adelante, el Señor nos habla sobre las leyes sobre el testimonio. Sin embargo, en ese mismo capítulo habla sobre las ciudades de refugio, y el propósito que tenían las ciudades de refugio, hermano, eran resguardar la vida de alguien que mató a otro por algún accidente o sin ninguna intención. Sin ninguna intención. Es decir, repito, cuando había algún accidente o una persona mataba a otra sin ninguna intención, esta persona tenía que ir a esas ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque quizá algún familiar del que murió quería vengarse, y al no poder, estando en esas ciudades de refugio, era tentado, fíjese bien, a dar mal testimonio, a dar falso testimonio, falso testimonio. ¿Qué hace el Señor? El Señor da leyes sobre el testimonio, y en esas leyes sobre el testimonio da fuertes advertencias sobre la calumnia. Es decir, la palabra del Señor, esto lo ve, hermano, como algo grave, ya que da duras advertencias. Mire lo que dice Deuteronomio 19:15. Dice: no se tomará en cuenta, fíjese lo que dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa. Fíjese lo que dice ofensa, con cualquier ofensa cometida, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pero mire lo que dice el Señor: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora, la palabra testimonio que usa el texto aquí en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, es una palabra hebrea que tiene que ver con grabador. Como si alguien, hermano, te está grabando en una conversación y ahí están las evidencias. Ahora entendemos que en ese tiempo no había nada de eso, ¿verdad? No había nada de eso. Porque por ahí de repente hay hermanos que estás en una plática y por abajo te están ahí grabando, te están grabando en video y mira aquí lo que está diciendo de ti, sin decirte, hermano. Sin decirte. Entonces, la palabra testimonio que usa aquí el texto en hebreo tiene que ver con grabador. Es decir, como si las evidencias fueran tan contundentes, tanto que alguien grabó que no se puede negar. Repito, como cuando alguien graba en video y dice: no, es que ahí está, nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar.
Ahora, repito, entendemos que en ese tiempo no había aparatos como los que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Está hablando de testigos oculares que vieron y oyeron. Fíjese bien, de testigos oculares que vieron y oyeron. Dice, de cualquier ofensa, es decir, debe de haber testigos oculares que vieron y oyeron. Aquí no hay nada de que yo siento, no. Testigos oculares. Testigos oculares. Verso 16, de ahí de Deuteronomio capítulo 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él. Verso 17, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, fíjese bien, delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. ¿Por qué menciona delante de Jehová? Porque Él todo lo ve. Porque Él conoce las intenciones, porque el Señor lo sabe todo, porque el Señor lo conoce todo, porque a Él no le podemos engañar. Verso 18, dice, y los jueces inquirarán bien. Fíjese lo que dice, hermano, los jueces inquirarán bien. Si los jueces serán imparciales y buscarán la verdad. Y esta palabra, hermano, inquirarán bien, habla de van a preguntar, van a investigar, se van a cerciorar, van a buscar si de verdad la acusación tiene evidencias. No se van a dejar, no se van a dejar llevar. Porque es su amigo, porque es su amiga. No. Van a preguntar, van a investigar, se van a seleccionar. Dice, y los jueces inquirarán bien si aquel testigo resultase falso y hubiere acusado falsamente a su hermano. ¿Por qué, hermanos? Repito, porque este mandamiento de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio tiene que ver con dañar, con lastimar y con matar. Ya dimos el ejemplo de Jezabel. ¿Qué está diciendo el Señor? Que cuando venía alguien a acusar a otro, a ver, tráeme los testigos, como si los hubieran grabado. Repito, entendemos que en ese tiempo no había estos aparatos que tenemos hoy, pero habla de testigos que vieron y escucharon, y los jueces iban a preguntar, investigar y se iban a cerciorar. ¿Por qué? Porque había peligro, hermano. La palabra tiene que ver o este mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, tiene que ver con matar también. Por dar un falso testimonio. Ejemplo, un hombre llamado Wilbur Jones, usted lo puede buscar en el internet, teniendo 19 años, fue declarado libre después de 46 años en prisión por un crimen que no cometió. Fíjese bien, 46 años en prisión por una falsa acusación, por un falso testimonio. Pasó 46 años y cuando salió lo único que le dijeron fue, I'm sorry, my friend. Rick Jackson, teniendo 18 años de edad, fue llevado a la cárcel y después de 40 años fue liberado. Y lo único que le dijeron fue, I'm sorry. Toda la vida, hermano, por un falso testimonio. Verso 19, del capítulo 19 de Deuteronomio. Entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano y quitarán el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? A tener cuidado de hablar la verdad, a decir la verdad, a compadecer por la verdad, a comprometerse por la verdad. Ahora, hermano, este mandamiento, fíjese bien, no nos impide, porque eso hay que aclararlo, no nos impide a cerrar la boca y a quedarnos callados ante una verdad. No nos impide eso. Repito, este mandamiento no nos impide a cerrar la boca y quedarnos callados ante una verdad. No. ¿Por qué? Porque la prohibición es dar falso testimonio, es decir, esto no quiere decir que ante la verdad alguien se tiene que quedar callado, porque entonces, ¿a dónde vamos a acabar, hermanos? Ejemplo, cuando el apóstol Pablo supo, fíjese bien, supo, él no estaba ahí, sino que le dijeron,
le dijeron, le contaron los problemas que estaba atravesando la iglesia de Corintio, los de Cloé, no estaban dando un falso testimonio, no, ellos estaban diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a los corintios y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 les dice, pues en primer lugar, y eso es lo que le dice, pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y mira lo que dice más adelante, y en parte lo creo, es decir, ya los conocía. Ya los conocía. Entonces, repito, este mandamiento de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no quiere decir que te vas a quedar callado ante la verdad, no. Porque si no, ¿dónde vamos a quedar? Repito, cuando el apóstol Pablo le dijeron, le contaron los problemas que estaba atravesando la iglesia de Corintio, los de Cloé, hermano, no estaban dando un falso testimonio. Y Pablo los conocía, los de Corintio ya. Por eso le dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte, dice Pablo, en parte yo lo creo, es decir, ya lo conocía. ¿Cuántos problemas tenía la iglesia de Corintio? Divisiones, la centralidad de los cultos ya no era Cristo, idolatría hacia los predicadores, un caso fuerte de inmoralidad, litigios, excesos, problemas matrimoniales, sacrificado a los ídolos, la insujeción de las mujeres, abuso en la cena del Señor, un espectáculo en el don de lenguas, estaban ministrando sin amor, unos no creían en la resurrección y estaban enseñando a bautizarse por los muertos, etcétera, un fin de problemas. Los de Cloé, hermano, los de Cloé le informaron, y eso fue no una calumnia, no, eso fue verdad. No los calumniaron, no dieron mal testimonio de ellos, no lo inventaron, no dijeron por ahí, dice, no. Ellos dijeron la verdad, fueron testigos oculares de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Entonces, este mandamiento, noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es una prohibición al falso rumor, es una prohibición a no dañar el testimonio de alguien. Pero no significa que no hables la verdad o que te calles ante la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos dañar